Estamos con la representante de la Liga contra el Cáncer, Schiller Barrios, que nos va a comentar un poco sobre las campañas de concientización del 17 al 23 de octubre. El hecho de lograr que los pacientes y el público en general puedan hacerse un chequeo a tiempo, ¿no? Que no esperen tener molestias, síntomas para poder acudir a hacerse un despistaje de cáncer. Todos los días se están realizando en el frontis de la institución a las 7:30 de la mañana charlas informativas tanto al paciente como a los familiares, donde estamos hablando de los principales cánceres, qué es lo que debemos de hacer para prevenirlo y si ya lo tenemos, cuáles son las acciones a tomar. El día de hoy a las 9 de la mañana hemos tenido una capacitación con todo lo que es primer nivel y segundo nivel para lo que es las referencias, ¿no? Todos los pacientes que viven alejados de la ciudad o incluso los que están dentro de la ciudad les corresponde hacerse su chequeo, su despistaje en los centros y puestos de salud. Cuando ellos encuentran algo sospechoso de cáncer, recién lo envían a los hospitales o al instituto según corresponde. Entonces hemos estado coordinando todas esas actividades a las 9 de la mañana. Ahora, justamente, ¿cuántos pacientes se tienen y que son atendidos aquí en el Llerén Sur con cáncer, ¿no? Pacientes oncológicos? Diariamente nosotros damos en consulta externa 250 citas, son 250 pacientes que se atienden diariamente, ¿no? En lo que es consultorio externo, fuera de lo que es emergencia, fuera de lo que son las quimioterapias que son más o menos entre 20, más o menos, en promedio que se hacen al día, hasta los sábados, y los pacientes que están hospitalizados que también demandan su tiempo. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes aquí también que se detectan? Cuello uterino, mama en las mujeres, próstata, estómago en los varones, tiroides está en aumento en ambos sexos y vesícula, que no es una particularidad de la región sur, que el cáncer de vesícula es más frecuente que en otros departamentos. ¿Y por qué? Recién se está haciendo un estudio para poder determinar qué es lo que está sucediendo, porque esta peculiaridad es solo Puno, parte de Bolivia y la parte sur de Perú. ¿Qué tipo de tratamientos se inicia, ¿no? Una persona con cáncer para que toda la población sepa qué se debe hacer justamente cuando se detecta y también el chequeo, ¿no? ¿Cuándo se debe hacer para justamente identificar que una persona tiene cáncer? Lo que sucede es que el cáncer no es una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades. ¿Por qué? Porque cada cáncer tiene un agente causal diferente, cada cáncer tiene una historia natural. Unos son más agresivos que otros, entonces no podemos hablar de un tratamiento inicial para todos. Para algunos puede ser la cirugía, para otros puede ser un tratamiento antihormonal, difiere bastante. Lo que sí debemos de hacer conocer a la población es de que una vez al año, tengan molestias o no, deben acudir a sus centros de salud a hacerse su despistaje, su chequeo. Y ahí ya el médico, viendo los factores de riesgo, va a enfocar cuál es la posibilidad de que este paciente pueda hacer cáncer y cáncer a dónde. Orienta hacia eso y si lo ve por conveniente, lo refiere. Ahora también, ya después de identificarse esto, las personas que no se tratan, se tiene un nivel, implica un porcentaje o una cifra de pacientes que hayan lamentablemente fallecido a raíz de esta enfermedad, este cáncer, cualquier tipo de cáncer. Sí, la mortalidad es relativamente elevada cuando está diagnosticado muy tardíamente. Sin embargo, cuando se diagnostica en los primeros estadios, el 1 y el 2, es fácil de curar o de controlarlo, ¿no? Uno puede vivir muchos años con el cáncer y estar controlado. ¿Tiene alguna cifra? ¿Tiene alguna cifra de la tasa de mortalidad que se tiene a raíz de... La tasa de mortalidad depende de cada una de las neoplasias. Como decíamos, es diferente cada cáncer, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, el cáncer de hígado, el cáncer de páncreas son muy agresivos. Entonces, la tasa de mortalidad de ellos es mucho más elevada que, por decir, un cáncer de próstata que no es muy agresivo cuando está en los primeros estadios. Justamente estamos en la semana de prevención, doctora, y digamos, de cada 10 pacientes que vienen a atenderse por primera vez para un diagnóstico, ¿cuántos lo hacen realmente de una manera oportuna, ¿no? Para detectar la enfermedad?
lastimosamente son muy pocos. Es muy poca la población que viene por hacerse su chequeo, no acá, sino a primer nivel, hacerse su chequeo sin tener que alguna molestia. Claro. Son raros, será pues el 10% de todas las consultas. O sea, 1 a 2 lo hacen, de cada 10, 1 a 2 son prematuros, o sea, pueden atenderse a tiempo. Acuden sin tener molestias, Ya. solo 1 o 2. El resto acude porque o le duele, o le salió sangre, o tiene un tumor, o ha bajado de peso. Y es ahí donde tenemos el problema, o sea, vienen ya en estadios avanzados, cualquiera sea el tipo de cáncer. Sí, efectivamente, es ahí donde tenemos la dificultad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la recomendación a la población, doctora? ¿A partir de qué edad uno debe hacerse los chequeos para, o no hay una edad? Uno desde que nace debe de hacerse un chequeo una vez al año. Recordemos que el cáncer, aunque es más frecuente en la población mayor, estoy hablando de mayores de 40, 45, 50 años, también existe cáncer en niños, ¿no? Desde meses de nacido tenemos pacientes hospitalizados recibiendo su tratamiento. Entonces la cultura es, desde que tú naces, tú tienes que hacerte tus chequeos. ¿Cuál es el mayor impedimento en todo caso? ¿Qué es el miedo, doctora, a saber que uno puede estar enfermo? O de las evaluaciones que se han hecho, ¿cuál es el factor que predomina para que una persona venga tarde a hacerse un control? Cuando tiene síntomas es el miedo a que se le diga que es algo, que es un cáncer. Así sea en estadio inicial, muchas veces esa palabra les causa terror a las personas. Sin embargo, a las personas que no tienen molestias es simplemente porque no tienen la cultura de prevenir, ¿no? Prefieren hacer otras actividades, otras acciones, hacer su vida diaria y no estar invirtiendo un poco de tiempo en lo que es despistar. ¿Cómo cambiar en todo caso esa sensación de sentirse bien a cambio de realmente hacerse un chequeo y conocer cómo está? Hay que sensibilizar a las personas, por eso es que nosotros estamos trabajando, no solo nosotros como instituto, sino coordinando. Incluso ahora en la tarde, a las 2 de la tarde, tenemos una capacitación al primer nivel sobre cómo hacer el diagnóstico oportuno de cáncer de mama y cuello uterino. ¿Para qué? Para que los médicos, las obstetras, las enfermeras que están en primer nivel puedan identificar los síntomas de alarma, las situaciones de alarma y poder derivar donde corresponde y dar el tratamiento oportuno a los pacientes. ¿Cuántas personas podrían superar este cáncer? Depende del estadio. La mayoría llegan a estadio avanzado. Ellos, bueno, la dificultad o el problema o lo que uno va a demorar en curar es realmente grande y a veces ni siquiera se puede lograr curar. Sin embargo, en los primeros estadios sí se cura. Depende, como les estaba explicando, de la neoplasia, ¿no? Hay unos que se curan rápido y otros que necesitan un poco más de tiempo, 2, 3, 4, 5 años para poder estar curados en realidad. ¿Cuántos casos no se han diagnosticado hasta ahora este año? No tenemos todavía estadísticas de este año porque se trabaja siempre con el año anterior. Justamente estamos sacando recién las estadísticas del 2021, que me imagino que a fines de octubre recién vamos a poderlas compartir con ustedes. Pero más o menos el promedio, ¿cuánto hay de años anteriores al 2021? Es bueno, que, entiendo que el 2020 ha sido... Claro. Incluso el 2021 es un dato que no se ajusta a la realidad por lo de la pandemia. Es más, parte del 22 todavía vamos a tener de repente subregistro porque los pacientes todavía no están acudiendo como debería ser a sus centros de salud, no están acudiendo a hacer sus chequeos. En la prepandemia, ¿hay cuántos más o menos tenían por ahí? ¿Cuántos? Antes, sí, antes de la pandemia. ¿Cuántos casos ¿Cuántos de casos? Más o menos 2.500 o 3.000. Ajá. En promedio. Sí, sí, sí. Entre todos los tipos de cáncer. Sí, sí. Y los que más predominan son mama, cuello uterino, próstata, estómago, tiroides. Ahora, ¿la tiroides está incrementándose? ¿Pero es Sí. una cuestión nacional o digamos también por tiene que haber una condición? A nivel nacional está en aumento, pero en Arequipa también el aumento es mayor que en otras regiones. Hay que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuánto más se han incrementado los casos de tiroides? Como le decía, las estadísticas recién salen al próximo año. ¿Hay Estos alguna casos- disculpe? Sí. ¿Estos casos de tiroides son en niños, en adultos? No, en adultos. Y va así a la mano, hombres y mujeres. No hay predilección, no hay como decir más en hombres, más en mujeres. En niños no se está presentando. No.
No, en niños no. Ese tratamiento para esta tiroides, ¿hay algún tratamiento aquí en Arequipa? Porque Sí, nos sí, preocupa claro mucho que esto, sí, ¿no? claro que sí. El tratamiento puede ser quirúrgico y acá en el instituto tenemos cirujanos de cabeza y cuello. Sobre la cantidad de personas que atienden ustedes preventivamente, ¿cuántas personas están llegando a atender por semana, mes, 250 citas se dan por consulta externa diarias. diariamente? ¿Y es una cifra Diariamente. normal? ¿Se ha incrementado, se ha reducido? No podemos incrementar porque no hemos incrementado nuestro número de recursos humanos, no hay más médicos, no hay más infraestructura, estamos al tope en nuestras atenciones, no tenemos cómo atender más. Sin embargo, la gerencia del instituto está coordinando con el gobierno regional y también haciendo coordinaciones con el MINSA para poder subsanar o ver cuáles son las medidas que se van a tomar para poder ampliar nuestras atenciones. ¿Cuánto más se debería ampliar, usted cree? ¿Cuántos hay ahorita actualmente que Ajá. laboran? ¿Cuál es el déficit de médicos actualmente? Esa información se la tiene que dar gerencia. O sea, ¿cuánto más se podría llegar a atender ustedes creen que se debería atender o cuánto demanda dejan de atender? Dependiendo de cuántos consultorios más se nos vaya a habilitar y dependiendo de cuánto de personal vaya a incrementar, y no solo personal médico, sino también están entrando ya las autoridades. No solo personal médico, sino también enfermeras, técnicas, personal administrativo para que sean gestores, para que registren los movimientos de todas las atenciones. Es todo un equipo de trabajo. ¿Qué cáncer, qué tipo de males son los que más registran aquí, ¿no? Que llegan a detectar, ¿no? Mama, uterino, próstata, estómago y tiroides. ¿Y hay algún tipo de campaña, digamos, para adolescentes que se informen y puedan saber qué síntomas son, por ejemplo, para las mujeres, el cáncer a la mama o el cuello uterino, algo sobre, digamos, el papiloma humano? Nosotros hemos coordinado dentro de las actividades de la Semana Perú contra el Cáncer, ir a las universidades privadas y la San Agustín, a las diferentes escuelas para poder hablarles a la juventud sobre esto. Entonces sí está considerada dentro de las actividades de la Semana Perú contra el Cáncer. Nos están haciendo llegar sus horarios donde podemos ingresar para poder darles esa información. ¿Se puede estimar del porcentaje que ustedes atienden, qué porcentaje acaba con enfermedades o son diagnosticados con cáncer? Acá en el instituto casi todos llegan con cáncer, porque en realidad el diagnóstico generalmente se debe hacer en hospital nivel 3, como es Goyeneche, como es Honorio Delgado, ¿no? Frente a las sospechas y a veces la dificultad para que ellos puedan hacer el diagnóstico, nos los refieren a nosotros. Pero acá ya llegan entonces con cáncer, todos los 250 No, que tienen. la Bueno, mayoría. esas fueron las declaraciones de la representante del IRER Sur, Schiller Barrios, sobre la campaña de sensibilización del 17 al 23 de octubre.